Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Hoy quiero compartir un tema que lleva como título: Dios nos bendice, pero cuando obedecemos su mandamiento. Pero primero vamos a orar, como siempre, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Padre, por otro día que nos regala, Padre Celestial, por tu maravilla, por tu bondad, Padre Celestial, y por tu bendita y santa palabra, Padre Celestial, que tú has dejado como lámpara, Señor, para que no nos desviemos por otro camino, Padre Celestial, que no sea el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sabemos que es el único que lleva la vida eterna, Padre Celestial. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, a ser hacedores de tu palabra, a andar en obediencia, Padre Celestial, a demostrar con nuestro fruto, Padre Celestial, de que tú habitas y moras en nosotros, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Deuteronomio 28, 1 al 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: si realmente escucha al Señor tu Dios y cumple fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedece al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Medita, bendito será en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será en el fruto de tu vientre, tu cosecha, la cría de tu ganado, los terneritos de tu manada y los corderitos de tu rebaño. Bendito será tu canasta y tu bandeja de amasar. Bendito será en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos y avanzarán contra ti por un camino y huirán de ti por 7 caminos. El Señor te bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tu mano. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento. Si cumple su mandamiento y anda en su camino, todas las naciones de la tierra te temerán. Él reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tu cosecha, y en la tierra que a tu antepasado juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado a nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estará en la cima, nunca en el fondo, con tal de que preste atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno, y lo obedezca con cuidado. Jamás te aparte ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de las palabras que hoy te ordeno, para seguir y servir a otros dioses. Maldiciones por la desobediencia. Pero debe saber que si no obedece al Señor tu Dios, ni cumple fielmente todo su mandamiento y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito será en la ciudad y maldito en el campo. Maldito será en tu canasta y tu bandeja de amasar. Entonces, aquí podemos ver cómo es que el Señor nos bendice. Pero es cuando nosotros decidimos escuchar su palabra, meditar en ella y servirle, ponerle en práctica. Entonces podemos ver que el Señor dice: si cumple fielmente todos estos mandamientos que hoy te prescribo y lo pone en práctica, entonces el Señor promete que nos va a bendecir.
¿eh? El problema es cuando nosotros solamente nos gusta que nos hablen de bendición, de que Dios bendice, que Dios prospera, más buscamos a Dios por las bendiciones, ¿eh? No buscamos a Dios por quien Él es. Solamente queremos los panes y los peces, queremos la añadidura, pero no queremos buscar el reino de Dios y su justicia. Queremos que nos acomoden la palabra de Dios, que nos hablan de que Dios bendice, que Dios protege, pero no nos gusta donde dice que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, que tenemos que aborrecer el pecado, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, y hacer como hizo Jesús, que se negó a sí mismo. Dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero podemos ver como aquí hay un compromiso, una promesa del Señor. Y es si nosotros fielmente andamos en obediencia, el Señor nos va a bendecir. Dice que inclusive nuestros enemigos oirán de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos cuida y nos protege. Pero como dice Él en su palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de quién? De los que le obedecen, de los que le temen, y los guarda, los protege. Entonces el Señor nos llama a que si nosotros queremos ser bendecidos, si queremos ser prosperados, si queremos ser protegidos por su promesa, por su palabra, tenemos que cumplirla a diario, dando un buen testimonio, que no seamos de los que dicen Señor, Señor, que honramos a Dios de labio, pero entonces en nuestros corazones estamos apartados de Él, porque hay alguien más que ocupa el primer lugar, que viene siendo este mundo, las cosas materiales, nuestros deseos carnales. Entonces le quitamos a Dios el primer lugar, como dice Él en su palabra, que debemos de amarle, de honrarle, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero entonces, ¿estamos nosotros haciendo eso? ¿Estamos nosotros buscando a Dios porque lo amamos por quien Él es? ¿O solamente queremos que nos prediquen, que nos acomoden la palabra de Dios, donde se habla de que Dios bendice, de que Dios prospera, pero no nos dicen que Dios prospera, pero con un pero? Pero si guardamos su palabra, su mandamiento, si no, no. Entonces, dice que todas estas bendiciones que Él dice, promete que nos va a dar por medio de nuestra bendición, por medio de nuestra obediencia. Si nosotros no obedecemos su palabra, nos dice, pero todas estas maldiciones van a venir sobre ustedes si no ponen en práctica su palabra. Pero debe saber que si no obedece al Señor tu Dios, ni cumple fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito será en la ciudad, maldito en el campo, y maldito será en tu canasta y tu bandeja de amasar. Entonces, todas las bendiciones que Él dice que nos van a venir si nosotros obedecemos a Dios, dice que lo contrario, que todas esas bendiciones se van a convertir ahora en maldiciones para nosotros. Nuestra finanza, nuestra comida, nuestros alimentos, nuestros enemigos, todo eso va a venir sobre nosotros, pero con maldición. No vamos a tener paz. Ahora, muchas veces a nosotros se nos habla de que Dios bendice, que Dios prospera, de bendiciones. Pero muchas veces nosotros pensamos, cuando se habla de bendición, se está hablando de riqueza, se está hablando de bienes materiales. ¿Por qué buscaban a Jesús y lo querían hacer rey? Por los panes y los peces. ¿Y qué le dijo? No, mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de este mundo. No. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser sabios y a buscar a Dios no por los panes y los peces. Porque simplemente el hecho de nosotros tener a Dios lo tenemos todo. Eso es algo que nosotros tenemos que tener pendiente. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos sentimos nosotros si alguien solamente nos busca a nosotros por interés, por beneficio? ¿No es verdad que nos sentimos mal? El día que nosotros no tengamos y esa persona se van a alejar de nosotros, el día que nosotros caigamos enfermos en una cama, ¿qué van a hacer esa persona? ¿Por qué? Porque ellas nunca nos amaron, ellas nunca nos valoraron, sino que ellos estaban atrás de las bendiciones que nosotros les podíamos dar. Entonces, así mismo se siente Dios cuando nosotros solamente buscamos a Dios por las bendiciones. No estamos buscando el que da las bendiciones. Entonces, otra parte importante es que el Señor nos va a bendecir, pero si Él ve que esas bendiciones, en vez de alejarnos de Él, nos acercan a Él,
nos ayudan a amarle, a valorarle y sobre todo el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Entonces, no esperemos que pensemos que solamente cuando se habla de bendiciones se está hablando de bienes materiales, de riqueza, de fama, de fortuna. No, no, eso no lo es todo. Porque de nada me sirve a mí, como dice el Señor, ganar el mundo entero y que se pierda mi alma, que se pierda mi salvación, por cosas que cuando yo parta de esta tierra, yo no me voy a llevar absolutamente nada de eso. Dice el Señor que es mejor entrar manco o cojo al reino de los cielos que se me pierda por hacer lo malo. Que mejor que que me corte un brazo antes de yo hacer lo malo. Pero no lo está diciendo de la forma literal, sino en el sentido espiritual. Que si yo soy una persona que me gusta coger lo ajeno, que me aparte de eso. Que si yo soy una persona que me gusta ver cosas indebidas, pornografía o cosas que ofenden a Dios, que mejor que aparte mi mirada y y me aleje de eso. Lo dice en ese sentido. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener riqueza, fama, todo lo que yo quiera cuando yo no puedo tener paz, cuando yo no pueda tener tranquilidad y que ni siquiera puedo dormir? Que tenga riqueza, que tenga fama, puedo comprar una cama, puedo comprar una almohada, pero que yo no pueda dormir, que yo no tenga paz, que yo no tenga tranquilidad. ¿Por qué? Porque no tengo salud. Quizá mi familia no tiene salud, pero yo teniendo dinero no la puedo curar, no la puedo salvar. Entonces, de nada me sirve a mí tener fama, tener riqueza, tener bienes materiales y que se me pierda mi alma y que yo no pueda tener paz, no pueda tener tranquilidad ni siquiera en mi casa con mi familia. El Señor dice que las bendiciones del Señor son las que enriquece y no añaden tristeza con ella. Entonces, ¿qué bendición para usted? ¿Qué bendición para cada uno de nosotros? Tener a Dios, tener paz en nuestro corazón, en nuestra vida, poder dormir tranquilo, poder comer una cucharada de arroz que nos aproveche y que nos sintamos llenos. Pero hay personas que comen y comen, no se sacian. ¿Por qué? Porque no tienen paz, no tienen a Dios en su corazón. Solamente buscan a Dios por las bendiciones, por lo que le puede dar, pero no tienen a Dios en su corazón. Entonces, el Señor nos llama a aprender a ser sabios. Que si queremos ser bendecidos, que si queremos ser prosperados, hay una promesa en nosotros. Pero eso depende de cada uno de nosotros, de qué tan obedientes nosotros seamos, de qué tan leales y qué tan fieles nosotros seamos a Dios y a su palabra. Qué tan obedientes nosotros seamos a Él y que nos apartemos de hacer lo malo. Que lo busquemos a Él por quien Él es, por lo que Él fue capaz de hacer por nosotros, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Entonces veamos cómo nos dice en Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Otra promesa es que el Señor nos va a proteger, pero es cuando nosotros andamos en el temor de Dios, en no hacer lo malo, en no ofenderle, en no fallarle. Entonces, Dios nos va a proteger a nosotros. Pero entonces queremos que Dios nos proteja, nosotros haciendo lo malo, siendo desobedientes. Él dice que nuestros enemigos oirán de nosotros, pero es cuando nosotros andamos en obediencia, guardando su palabra. Nuestros enemigos nos perseguirán por un camino y por 7 huirán de nosotros. Pero es una promesa de parte de Dios que se cumple cuando nosotros andamos en obediencia y guardando su palabra, siendo fiel a ella, a su promesa. Y también podemos ver cómo nos dice el Señor en Proverbios 10:22, que dice: la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Porque dije, ¿de qué me sirve a mí tener riqueza? Y todo eso, y que yo no tenga salud, no tenga paz. Eso no me trae bendición a mí. Y sobre todo cuando lo que tengo, lo tengo por hacer cosas malas, quizás por vender droga o por hacer injusto con otra persona. Por hablar mentira o hacer cosas malas para que le hagan daño a otro. Y así yo tengo riqueza, pero eso no me va a garantizar la paz. Eso no me va a traer salud. Yo no voy a poder dormir tranquilo porque voy a tener insomnio. ¿Por qué? Por hacer lo malo delante de Dios. Entonces, ¿qué hacen esas bendiciones? Nos añaden tristeza, nos añaden dolor, nos añaden sufrimiento, no solo a nosotros, sino también a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Bueno, ahora, ya para terminar, vamos a ver qué nos dice el Señor también en Romanos
5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿cuál es la bendición más grande para un hijo de Dios, para un cristiano? El sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario, aún siendo pecadores, aún no siendo merecedores de su gracia, de su amor y de su misericordia. Esa es la bendición más grande, que nosotros podamos ser salvos y poder tener vida eterna. Ahora, eso es con un compromiso también, por medio de la obediencia. Porque dice bien claro, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero esa promesa se cumple en nosotros cuando nosotros somos obedientes a Dios y a su palabra. Porque dice que los injustos, los pecadores, no heredarán el reino de los cielos. Así que esa bendición de Dios va a venir sobre nosotros cuando nosotros seamos fieles a Dios y cumplamos fielmente su palabra, su mandamiento, perseverando en ella, porque dice que solamente aquellos que sean fieles hasta el final, estos serán salvos. Porque muchas personas les gusta que le hablen de la bendición de Dios. Le agrada esto, pero no le agrada cuando se le habla del pecado que Dios bendice. Pero es cuando nosotros somos obedientes, nos apartamos del mal, nos apartamos del pecado, nosotros podemos ser salvos y recibir vida eterna. Y dice, el que cree en él y fuere bautizado, este será salvo. O sea, el que sea obediente a su palabra, se bautice y cree en él, guardando su palabra, su mandamiento, entonces dice, este será salvo. Pero es la bendición de Dios, la obediencia a Dios, que nos garantiza que estas palabras se van a cumplir en nosotros, que esta promesa de bendición, de salvación, de vida eterna y esta paz que sobrepasa todo entendimiento que viene de Dios, nos alcanzarán a nosotros y a nuestra descendencia. Por medio de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad, de nuestra lealtad a Dios y a su palabra. Porque de nada nos sirve a nosotros que digamos que tenemos a alguien, quizá una pareja, por un ejemplo, y que esa persona diga que nos ama y sea una persona infiel y no esté mintiendo, ocultándonos cosas. ¿Usted va a querer bendecir a esa persona? ¿Usted va a querer estar cerca de esa persona? Claro que no. Usted va a querer alejarse de esa persona. Usted no va a querer bendecirla ni protegerla. ¿Por qué? Porque esa persona dice que le ama, pero solamente lo dice. ¿Usted sabe por qué? Por interés. Porque solamente busca pasar el rato. Porque solamente quiere lo que usted le está dando. Los bienes materiales que usted le está dando, le está ofreciendo. O porque busca placer, porque ama los deseos de la carne, las inmoralidades sexuales. Pero no es porque le ama a usted. Entonces eso mismo pasa con Dios. Cuando nosotros solamente buscamos a Dios, las bendiciones de Dios. Cuando solamente buscamos que Dios dice, Dios protege, Salmo 91. Pero nunca nos ponemos a ver la promesa que se cumplen cuando dice, si guardares fielmente mi palabra, mi mandamiento, te vendrán todas estas bendiciones. Ahora, si no la cumple, dice, pero si no obedece fielmente mi mandamiento, te vendrán toda esta promesa de bendición, se convertirá en maldición para ti y para tu descendencia también. Así de claro es Dios. Para todo aquel que usted vea que solamente le habla de bendición, de prosperidad, huya de ahí. Porque Dios dice que no va a bendecir, pero es sí, pero si somos obedientes y fieles a su palabra, siendo leal hasta el final, entonces dice, estos serán salvos. Es muy bonito cuando nos hablan de que Dios es amor, de que Dios bendice, de que Dios prospera. Pero más no estamos amando a aquel que da la bendición, a aquel que sacrificó a su único hijo por persona pecadora. Entonces nosotros no valoramos el sacrificio de Dios, no valoramos el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, porque nosotros pensamos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, en nuestros delitos y pecados, porque amamos eso. Pero entonces no queremos sacrificarnos por aquel que nos amó, que nos ama y que no le importó negarse a sí mismo, escatimar su grandeza, su señorío y su dominio,
para venir a esta tierra a dejar de pensar en sí mismo, para bendecirnos con esa salvación, con esa vida eterna que nosotros no nos merecemos. Bueno, esta es la palabra de parte de Dios que nos trae. Espero que sea de bendición y que cada día nos ayude a ser fiel, a guardar su palabra, para que toda esa promesa vengan sobre nosotros de bendición, pero sobre todo la bendición de la salvación en la vida eterna, que es el regalo más grande que el Señor nos ha dado aún sin merecerlo. Dios le bendiga, recuerde que Dios le ama y que para Él nosotros somos una prioridad, no una opción, pero Él quiere que también nosotros lo hagamos una prioridad en nuestra vida, no una opción. Dios le ama.